Comenzamos este viernes caluroso con tecnología y qué mejor que con nuestro experto en estos temas, Pablo Berruecos, que nos viene a platicar acerca de pues las nuevas generaciones y la tecnología. ¿Cómo estás, mi Pablo? Bien, muy bien, Andrea. Muy acalorado. Sí, está riquísimo el calorcito el día de hoy está aquí en la bueno, ciudad. está bueno. Oye, pero bueno, el tema de hoy está... Eso también está bueno. Está interesante porque hace unos días, justamente en las redes sociales, son para discutir, debatir, enojarse incluso algunas veces, pero también aguantar, ¿no? Claro. Y fíjate que un amigo publicó una fotografía, seguramente se encontró en la red, de un museo donde los niños, en lugar de estar viendo las obras, están viendo su celular. Entonces empezó una batalla de comentarios de Pero que... fue una como foto infraganti. ¿O sí. cómo? ¿Sí? Sí. No estaban peleando al museo, estaban peleando su celular. Exacto. Entonces es muy interesante ver la fotografía porque de repente dices, ¿qué es lo que está pasando con los chavos hoy en día? ¿No? Están adquiriendo las nuevas tecnologías, las están usando al máximo, pero de repente están perdiendo detalles muy interesantes. Ahí tienes la fotografía donde está un gran cuadro atrás y todos están viendo su celular en lugar de ver el cuadro. Entonces, la reacción de la gente evidentemente es de negativa, de cómo es posible que los niños estén ahí, pero fíjate algo muy interesante. Hace poco hablábamos de del Museum Week de Twitter, donde todos los museos participaban y te entregaban de alguna forma el contenido, las obras, la historia de los museos, y de repente este museo en particular, que ya se está dando en varios museos del mundo, sacó una aplicación muy interesante. Entonces, cada uno de los cuadros, en lugar de acercarte y ver de repente la etiqueta que viene con la historia, con cómo se hizo el cuadro, con qué pinturas o con qué base, etcétera, todo eso ya lo tienes en una aplicación. Entonces, lo interesante de los museos es que no nada más llegas, ves las obras y te vas, sino que ya estás participando de una forma muy interesante. Claro. Con la historia del mismo pintor, con la historia del museo, con la historia de todo esto. Y evidentemente cuando tú entras a un museo, pues no nada más tienes que ver la obra, sino tienes que entender qué es lo que pasa dentro de esto y que tienes que entender qué es lo que quería plasmar, por ejemplo, algún artista en especial, etcétera. Entonces, yo creo que es una forma interesante, ¿no? De nivelar un poquito, a ver, si vas niño al museo, ve los cuadros, no tu celular. Pero cuando te dan tanta información y tanta riqueza informativa directamente en una aplicación para que cuando voltees entiendas la obra que tienes al frente, eso muy pocas veces lo logran en algunos museos. ¿Por qué? Porque la información que te ponen muchas veces es mínima, nada más te ponen el nombre del autor, el nombre del cuadro, una historia ahí muy pequeña, y ahí te quedas. Pero es que vienes por cuestión del mismo museo, ¿no? Si te ponen mucha leyenda o mucho que leer, pues vas atrasando también a todos los demás que también quieren ver. Claro, ahí depende del museo. Digo, si es Louvre, por ejemplo, que tienes que ir casi corriendo para ver las obras. Bueno, la Mona Lisa creo que la ves, bueno, si es que la alcanzas a ver con toda la gente que hay ahí. Pero bueno, el punto también es que, digo, nos ofendemos un poquito porque es un museo de todos los niños, pero eso pasa en pláticas con la familia, también en el cine, también en los conciertos. Yo digo, bueno, si vienen a escuchar el concierto, ¿cómo es que andan, no? Pero o no hay interés, o ya se pierde también la atención, o no, o sea, es como... Y eso que acabas de decir, lados. Eso que acabas de decir de los conciertos es muy interesante. Muchas veces, y a mí me ha pasado incluso, ¿no? De que prefieres conservar esa canción grabándola y que quede lo mejor posible y que no te muevas ni nada, porque es un recuerdo que quieres vivir cientos de veces, pero muchas veces pierdes ese concierto, ¿no? Te pierdes el ambiente, te pierdes lo vives diferente. El beat que trae el grupo y de repente ya no lo disfrutas igual. Sí lo vas a ver 100,000 veces después. Claro. Pero ya no lo disfrutas igual. Entonces, incluso ya de repente la gente empieza a quejarse porque tú estás viendo y de repente te suben el celular y te lo ponen acá. Entonces tú estás viendo el concierto en la pantalla del que está delante tuyo. Y es muy chistoso cómo hemos adquirido, no es adquirir, es utilizar la tecnología de una u otra forma. Y es que de repente también perdemos mucho ese contacto. Estando el otro día en un restaurante, estábamos unos amigos, platique, y de repente volteamos y la pareja de al lado estuvo durante 1 hora y media sentado junto a nosotros, los dos con su celular. Es lo que te digo. Y
Y esas cosas siempre las hemos dicho acá. Sí es muy padre que utilices la tecnología, es muy ameno, es muy interesante porque te estás informando de millones de cosas, pero el estar con esa persona o con las personas que te interesan, yo creo que es más interesante. Y la segunda fotografía es de esos momentos que te pierdes en la vida por estar pegado al teléfono, ¿no? Que de repente va un cuate en su barco y tienes todo un show alrededor tuyo y justo pasa una ballena junto a ti y estás más interesado en lo que sucede en Twitter que en observar algo que rarísima vez vas a ver en tu vida, ¿no? Y más estando junto a ti. ¿Quién le habrá tomado esa foto? Yo creo que en otro de los barquitos seguramente se apareció y qué chistoso, ¿no? Y es interesante decirle a la gente, oigan, usen el botón off del celular. Úsenlo y aprovechen a la gente que tienen cerca porque todos nos vamos a morir y digo, hay que sacarle mayor provecho a las cosas en lugar de estar nada más pegados al teléfono. ¿Sabes qué, Pablo? Yo creo que se ha perdido el interés, ¿no? O sea, por lo que está pasando a tu alrededor. Te inmersas, o sea, totalmente en la tecnología, en el Facebook, en el chat. Y así estás. Entonces, o empiezas a poner reglas para ti mismo, porque si no te vuelves un adicto y te vas a dormir y quieres saber, y ya te metiste, pero ya pasó media hora en el Face y quieres saber qué más, y nuevas historias. Entonces, como que no termina, y no nada más eso, te pierdes momentos con los hijos, o ¿qué te pasa? Sí, vamos a jugar, lo llevas al parque y tú estás, ¿no? Y el niño jugando por su lado, pasan accidentes y tú sigues, o sea, no hay atención. Hay muchos videos hoy en línea que demuestran esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía uno de una mamá que iba con la hija y la mamá va tuiteando, iba respondiendo mensajes y de repente en uno suelta para escribir y se va la niña y la mamá se va por el otro lado. Y es toda la historia de cómo se reencuentran y demás, pero te queda en la conciencia de que estás más involucrado con un teléfono que con tu vida. O los accidentes de coche, ¿no? Ahorita se ha hecho muchísima campaña para no textear mientras vas manejando, ¿no? O sea, gente que se toma selfies manejando o en el carro, entonces tú dices, sí está No, las selfies complicado. En los coches, bueno, ahí es seguramente en alguno de los semáforos, ¿no? Sí, en el semáforo, pues. Pero sí es muy irresponsable y es también esa necesidad urgente de tener que contestar lo antes posible, porque por ejemplo en WhatsApp, que ya viste las palomitas, muchas veces si no contestas es, ¡ay, ¿por qué no me contestas? Pues porque estoy manejando. Entonces apaguen celular, o sea, respeten nada más eso, ¿no? El tiempo en el que están en el coche, que es absurdo ir texteando o ir revisando mensajes. Y la otra es que cuando estás con tu familia o con tus amigos, disfrutes más a tus amigos que estar viendo qué hay en la red para poder comentar y tener una plática interesante. 2 minutos para regresar otra vez al teléfono, ¿no? Ahora, otro punto es, ya nos acostumbramos a decir es normal, ¿no? O sea, ay, es que el niño está todo el tiempo en ese aparatito. Sí, pero no haces nada tampoco porque el niño deje el aparatito, ¿no? O sea, no, y es que en mis tiempos jugábamos Encantados y Quemados y el avión, y ellos ya ni conocen eso, ¿no? O sea, primero que por seguridad no salían, tenían que estar guardaditos en casa, pero la verdad es cierto que a veces los quieres entretener y no quieres ver la tele, no quieres ver la película, ten el iPad o estás en la comida y para que no te haga relajo le pones. Entonces, de alguna manera nos quejamos de que los niños no dejan ese aparato, ¿no? Porque yo he escuchado a miles de abuelos decir lo mismo. Es que mi nieto no sale de ese aparato, no sé qué le ve, pero ahí no sale. Pero no hacemos nada. Pero también es una cuestión de culpabilidad, creo yo, ¿no? De que, se está aburriendo mi sobrino, mi hijo, mi X, entonces le das algo para que se entretenga. Sí, es una alternativa. Y ves que muchas veces lo disfrutan porque quizá no tienen en su casa una tableta, por ejemplo, para poder jugar, entonces se la prestas y puede estar 3 horas. Claro. Pero cuando es diario y cuando es todo el tiempo y cuando estás en la mesa comiendo con tu familia y lo estás haciendo, etcétera, entonces siempre la recomendación es el off. Ponle off y apaga tu celular un ratito, no pasa nada. Si antes no teníamos el celular y las noticias malas, pues siempre llegan primero. Claro. Entonces no te preocupes, ¿no? Yo creo que el trabajo puede esperar. Yo creo que también es una cuestión de respeto de tu lugar de trabajo con tu tiempo de comida o tu tiempo de descanso los fines de semana, por ejemplo. Y es eso, ¿no? Que te quieres distraer, tienes la necesidad de distraerte a través del dispositivo y ya no estás generando esa necesidad de buscar, por ejemplo, un bote y jugar bote pateado. O de sacar esa creatividad para hacer algo que no sea necesariamente con un dispositivo. Entonces, la responsabilidad está en cada uno, ya lo hemos platicado muchísimas veces, pero estas 2 fotografías y la discusión que se armó, de repente dices, oye, es necesario seguir diciéndole a la gente que
es más importante el trato en vivo que a través del plan de datos. Sí, porque esto no va a acabar, definitivamente va a continuar por mucho tiempo. Nos vamos Entonces, a ir mejor nos acostumbrando aplacamos también. en un off. Nos vamos a ir acostumbrando también, nos vamos a ir acoplando y la idea es que entendamos cómo funciona Claro. para aprovechar más otras cosas. Evitar el exceso de la tecnología. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Tus datos, por favor? En Zoom Ujú. Digital TV, Sí. que me dijeron que es muy complicado. Sí, es muy complicado, pero es Zoom de cámara, Es Zoom, Digital Zoom. TV, así se llama mi canal o mi Twitter. Y pabloberruecos.com o zoomdigitaltv.com, cualquiera de los dos. Ahí aparecen todos. Feliz fin de semana, mi Pablo. Mil gracias, Muchísimas disfruten. gracias. Nos Apaguen vemos su celular. el viernes. Sí, apaguen. Pongámosle ojo, por favor. Sobre todo este fin de semana.